Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy viernes 15 de marzo del 2024, justo a mitad del tercer mes del año. Vamos a escuchar los titulares de esta semana. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. La Mesa de Actualidad Pública sigue el análisis sobre el escenario de la pobreza en Puerto Rico hoy día, guiados por la nueva publicación de la experta en sociología y pasada directora de la Oficina de Comunidades Especiales, la doctora Linda Colón. El panel seguirá indagando en las causas de la crisis del desarrollo económico del país y las consecuencias de este mal que ha padecido con mayor agudeza en los años más recientes en la vida de los puertorriqueños. En el libro La herencia de la exclusión, desigualdad y pobreza, Puerto Rico, siglo XXI, que se presentó en la Católica el mes pasado, la autora analiza las teorías, la historia, las políticas públicas, así como los aciertos y desaciertos en la búsqueda de la erradicación de estos males sociales. Esto es noticia ahora en Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Saludos y bienvenidos nuevamente. Como cada semana se dirige a ustedes el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, para saludarles y darle la bienvenida a ustedes y a los compañeros en el panel. Está con nosotros el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván. Muy buenas tardes, Josian. Muy buenas tardes, Lisa. Y muy buenas tardes, nuestro querido el doctor Leandro Colón. Es un placer estar con ustedes de nuevo en Actualidad Pública. Está con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea, vicepresidente de Asuntos Académicos de la universidad. Saludos, Leandro. Buenas tardes. Buenas tardes, Josian. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Lisa. Y como de costumbre, pues un agradecimiento grande a todo ese público que nos sintoniza. Y la licenciada Lisa Riestra Carrión, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa. Buenas tardes. Saludos, Josian. Saludos, presidente. Saludos, doctor Leandro Colón. Y saludos a todos los que nos siguen semana tras semana. Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta hora. Y como siempre, nuestro agradecimiento y saludo también al equipo técnico que nos acompaña como cada semana, haciendo posible que podamos tener este espacio con ustedes. Aprovecho antes de comenzar el programa para extender nuestra felicitación y nuestras oraciones al Santo Padre, quien esta semana, el pasado miércoles, cumplió 11 años de haber sido electo al pontificado, a la sede de Pedro, como pastor universal de la Iglesia, y que la semana próxima será el 11 aniversario de su toma de posesión canónica, ¿verdad?, de la sede universal de la Iglesia el día 19. Así que para él y con ustedes nuestra oración, pero sobre todo nuestra fidelidad como pastor universal de la Iglesia. Y este tema de la pobreza es un tema que, como ustedes saben, está muy cerca del corazón del Papa. Precisamente la elección de su nombre, Francisco, él siempre la atribuye al acercamiento que le hizo el cardenal Humes, uno de los cardenales brasileros, al momento de su elección, que se le acercó y le dijo: acuérdate de los pobres. Y en esa expresión, acuérdate de los pobres, vino la inspiración para elegir como nombre para su pontificado Francisco. Y su primera carta encíclica, Evangelii Gaudium, trata precisamente sobre el tema del descarte, el tema de la marginación, el tema de los desplazados, el tema de los que han quedado silenciados por los mercados, silenciados por la economía, silenciados por los modelos políticos, temas que sobre el que ha seguido luego abarcando particularmente en Fratelli Tutti, y respecto precisamente al abuso de los bienes y del consumo
por su efecto en la casa común y en los temas de ecología integral, atado no solamente a la conservación del medio ambiente, sino a la dignidad del ser humano que vive y necesita de ese medio ambiente como herramienta vital en Laudato Si y en Laudate Dominum, sus dos encíclicas sobre el tema medioambiental. En todo ello, y sobre este tema de la pobreza y de la exclusión, hay un punto de ancla fundamental en los principios de la doctrina social de la Iglesia, que es el principio del destino universal de los bienes. Como explica la doctrina social, el magisterio social de la Iglesia, no se trata de la negación de la propiedad privada, no se trata de un deseo colectivista de que todo sea de todos y que nada sea de nadie, ¿verdad? En esas ideas del marxismo, del comunismo, sino de un reparto equitativo y adecuado según las necesidades de cada individuo, sin que haya acaparamiento, sin que haya exclusión, y donde sea posible entonces tener presente que los bienes y su distribución son condiciones necesarias para un mundo más justo, más solidario, donde la creación de riqueza asuma una función positiva y por lo tanto se convierta en desarrollo y a través del desarrollo en bien común, ¿verdad? Que son los temas que ha cuestionado este nuevo escrito de la doctora Linda Colón sobre si en Puerto Rico es esa o no es esa la realidad en la que estamos viviendo. Así que, ¿verdad? Esto un poco poniendo en contexto la continuación de este análisis de la presentación que, como les dijimos la semana pasada, continuaríamos durante el programa de hoy. Presidente. Quisiera comenzar haciendo lectura de una parte del mensaje del Papa Francisco el año pasado, en el 2023, en la Jornada Mundial de los Pobres. Y estoy citando en el numeral 4 de ese mensaje de él. Vivimos un momento histórico que no favorece la atención hacia los más pobres. Fíjense esa primera expresión de él. Vivimos un momento histórico que no favorece la atención hacia los más pobres. La llamada al bienestar sube cada vez más de volumen, mientras las voces del que vive en la pobreza se silencian. Me detengo aquí por un momento. Plantea el Santo Padre que en el mundo actual el planteamiento es busquemos el bienestar y los que son pobres ni los consideremos. Es como si no existiera, como si fueran invisibles. Sigo leyendo. Se tiende a descuidar todo aquello que no forma parte de los modelos de vida destinados sobre todo a las generaciones más jóvenes, que son las más frágiles frente al cambio cultural en curso. Lo que es desagradable y provoca sufrimiento se pone entre paréntesis. El Papa nos dice, todo lo que nos cause dolor, todo lo que sea desagradable, no lo consideramos, no hablamos de eso. Y obviamente las condiciones de los pobres presentan situaciones desagradables y de sufrimiento. Sigue diciendo, mientras que las cualidades físicas se exaltan, como si fueran la principal meta a alcanzar. La belleza, añado yo, la belleza, el bienestar, el dinero, el tener cualidades físicas atractivas. Entonces los pobres, los que no tienen, los desvalidos, pues eso se invisibilizan. Sigue diciendo el Papa, la realidad virtual se apodera de la vida real y los dos mundos se confunden cada vez más fácilmente. Los pobres se vuelven imágenes. Los pobres se vuelven imágenes. Yo cuando leía esto recordaba los discursos que se hacen de los pobres y siempre es algo, una discusión fuera del contexto de la realidad. Es como un poema, los pobres, los desvalidos. Entonces dice,
Los pobres se vuelven imágenes que pueden conmover por algunos instantes. Pero cuando se encuentran en carne y hueso por la calle, entonces intervienen el fastidio y la marginación. Añado yo, mientras no sea de carne y hueso, mientras sea un poema, mientras sea una imagen, mientras sea esas cosas bonitas que uno dice, la gente se conmueve. Eslogan político. Un eslogan político, pues ahí están los pobres. Pero cuando lo ves en carne y hueso en la calle, sin alimentación, sin techo, sin comida, mugriento, con su cuerpo probablemente en llagas, entonces se vuelven personas fastidiosas. Y termino con esto. La prisa cotidiana, compañero de la vida, la prisa, compañera cotidiana de la vida, impide detenerse, impide socorrer y hacerse cargo de los demás. La parábola del buen samaritano no es un relato del pasado. Interpela el presente de cada uno de nosotros. Delegar en otros es fácil. Ofrecer dinero para que otros hagan caridad es un gesto generoso. Pero la vocación de todo cristiano es implicarse en primera persona. En primera persona, no delegar. Y continuaré en el próximo turno. Leo. Sí, gracias, José. La introducción que hace José del destino universal de los bienes y esta discusión que Jorge Iván plantea, citando al Papa, donde menciona, entre otras cosas, que los pobres se vuelven imágenes, es como un concepto etéreo y romántico de la pobreza, ¿verdad? Esos dos marcos de referencia, pues, me dan eso mismo, un buen marco para yo iniciar estos comentarios, que los traigo rápidamente al caso nuestro de Puerto Rico. Un informe reciente de desarrollo humano, que es un informe de nivel internacional, concluyó que Puerto Rico es el tercer país del mundo con más desigualdad económica, seguido de Sudáfrica y Zambia. Hace un tiempo atrás, unos años, nuestra universidad publicó un estudio interesante sobre la pobreza en Puerto Rico, y yo voy a citar un párrafo de ese estudio. Cito, dice: parece predominar en la conciencia colectiva de nuestro pueblo el hecho de que con la adopción de una estrategia de industrialización por invitación en Puerto Rico se logró la erradicación de la pobreza y que el país pasó a ser la casa pobre del Caribe, pasó a ser de la casa pobre del Caribe a convertirse en la vitrina del progreso. Asimismo, los ciudadanos observan en el país, en Puerto Rico, elementos de infraestructura, comercio, industria, los cuales comunican una imagen de opulencia y progreso material, generalmente relacionada con el estilo de vida de los países desarrollados. Las autopistas, los aeropuertos, el tren urbano, los coliseos, los centros de convenciones, los hoteles y los centros comerciales, entre otros, parecen acentuar en el ciudadano promedio la idea de que la pobreza ha sido erradicada de nuestro país. Sin embargo, más allá de esos símbolos externos de bonanza económica, existe en Puerto Rico un amplio sector poblacional que día a día vive las carencias, limitaciones y desigualdades que le impone una vida en la pobreza. Cierro la cita. Y de esos son los pobres que se invisibilizan, que se convierten en imagen de que hablaba Jorge Iván citando al Papa. Y esto refuerza ideas que la doctora Linda Colón Reyes nos estuvo exponiendo en el pasado programa. Lisa. En el pasado programa escuchamos, ¿verdad?, a la doctora Colón Reyes hablando, ¿verdad?, sobre su libro y cómo buscaba desmitificar esa idea de generalizada, como son todas las generalizaciones odiosas, ¿verdad?, de que el puertorriqueño, ¿verdad?, pues, que recibe tantas ayudas federales, pues
nada, que se ha convertido, ¿verdad?, en un vago, que si es pobre es causado por la vagancia. Ella nos habla, ¿verdad?, resumiendo un poco de lo que habla en su libro, una mujer que ha tocado la pobreza de Puerto Rico como directora de la Oficina de Comunidades Especiales, que manejó muchos fondos, pero buscando destinarlos a las comunidades que realmente necesitaban esas ayudas. Pues hablaba sobre lo que a veces se invisibiliza, ¿verdad?, esas transferencias multimillonarias de los puertorriqueños a Estados Unidos que luego nos vuelven, ¿verdad? Pensamos en tantos casos, por ejemplo, el Medicare, el Medicaid, ¿verdad?, que lo que sale no vuelve igualmente, ¿verdad? O sea, lo que ha salido en el caso de Medicare, ¿verdad?, de los sueldos de los puertorriqueños, luego nos llega a menos, una distribución injusta. Y el destino universal de los bienes del que habla Josian, ¿verdad?, aludiendo a esas enseñanzas sociales de la Iglesia, pues sí añadiría a lo que nos explicó magistralmente, pues que es el origen de la humanidad. O sea, los seres humanos tenemos ese origen común en el que efectivamente, pues, no sé, somos una familia, y el hecho de que alguien por medios legítimos o ilegítimos haya llegado a ser rico, ¿verdad?, tiene, no importa en qué parte del mundo se encuentra, la obligación de compartir esa riqueza con los demás. Quizás sea legislado, ¿verdad?, pues para, en el caso de las corporaciones, que haya una responsabilidad social, un poco, pues, no sé, pudiéramos decir, haciéndole caso, ¿verdad?, a esas enseñanzas sociales de la Iglesia, pero a veces son máscaras, ¿verdad?, porque luego uno ve unas opulencias, ¿verdad?, estoy hablando a nivel global, ¿verdad?, y pensando en una fiesta reciente que hubo en la India con las personas más ricas del mundo, ¿verdad? Hay unos derroches que uno dice, bueno, ¿cuál es la proporción entre, pues, ese dinero que entra en una fundación que pueda crear un billonario, ¿verdad?, y lo que realmente mantiene él, ¿verdad?, entre su capital, ¿verdad?, sus ingresos, y si a veces algunas corporaciones no estarán realmente como manteniendo este ciclo de a través quizás también de toda esta legislación arancelaria, de mantener a los países pobres en su estado de pobreza o con una pobreza mayor, pensando en los países africanos, pensando en Haití, tan cerca, ¿verdad?, de nosotros, y con esta crisis reciente que ha sufrido gubernamental. Y como también explicó la doctora Linda Colón, enriqueciéndose más los países o esas personas, ese 1% del mundo que tiene, ¿verdad?, pues esa riqueza que no ha sabido distribuir o que no permite que salgan, ¿verdad?, del ahogo, ¿verdad?, los pobres en el mundo. Y aterriza la doctora Colón, ¿verdad?, en esas 5 partes del libro que escribe, ¿verdad?, empieza con una perspectiva global, pero aterriza en Puerto Rico, porque efectivamente en esta sociedad de la imagen que nos describió el presidente, o que nos recordó el presidente, y leyendo lo que dice el Papa en su mensaje, pues los pobres se vuelven una ficha más del juego político, ¿verdad? Pues, que quizás a la hora de prometer, pues sí, se nos pueden prometer no aumentar la factura de luz, porque, no sé, el camarógrafo, las grabaciones aguantan todo, y luego aumentar
la factura de luz, o sea, empobreciendo más todavía pues al ciudadano normal puertorriqueño, ¿verdad? Empobreciéndolo, no permitiendo que alcance, ¿verdad? El sueldo a final de mes, que tenga nada de qué vivir, esa inflación que nos mata. El Papa tiene muchísima razón, ¿verdad?, en insistir con fuerza en que necesitamos volver a una iglesia pobre, ¿verdad? Y lo ha demostrado con hechos, ¿verdad? Reformando la curia romana, animando a que los movimientos, las instituciones de la iglesia busquen reformar sus institutos, sus estatutos, y animando a que los católicos en carácter personal seamos generosos y vivamos también esa pobreza y esa conciencia social hacia los necesitados a nuestro alrededor. Y que no se cura con la llamada filantropía ni con la llamada caridad, ¿verdad? A eso porque iba, dice, sí. no, pues yo doy un poquito aquí, doy un poquito allá, y dice, no. Sí, la responsabilidad social corporativa. O de los propios individuos. También, sí. Los propios individuos. Por eso hay un número en el compendio de la doctrina social cuando habla de este tema del destino universal de los bienes, el 175, que yo creo que lo ilustra de una manera extraordinaria, porque dicen, no, mira, no se trata de que la iglesia supone a que alguien por su trabajo y por su esfuerzo vea los frutos de lo que hace, ¿verdad? Y tenga unas mejores condiciones de vida y mejore su estatus y todas esas cosas bien, eso está muy bien. Pero, dice, la pregunta es si todos pueden estar en las mismas condiciones de lograrlo. Si todos pueden tener el mismo acceso y las mismas oportunidades a los medios y a los bienes, de tal manera que cada uno pueda dar y recibir, y el progreso de unos no sea obstáculo para el desarrollo de otros, ni un pretexto para su servidumbre, ni un pretexto para someterlos, ¿verdad? Y ese yo creo que es el elemento fundamental, que el desarrollo de unos no sea un obstáculo para el desarrollo de otros. Y ahí el elemento de acaparamiento, ¿verdad? Y yo se lo explicaba a mis estudiantes el otro día, precisamente estábamos hablando de la relación entre los principios de la doctrina social y los fines del derecho. Decía, cada vez que yo consumo de más o compro para no consumir, ¿verdad? Porque la gente piensa que compra y consume. No. Cada vez que yo compro para no consumir, estoy provocando un aumento en los precios, porque estoy generando una demanda artificial de bienes que realmente no voy a consumir, los tengo en exceso, los voy a malgastar, los voy a poner allí por si acaso, ¿verdad? Y como pasa cada vez que viene que anuncian huracán, que todo el mundo va y vacía los supermercados y después nos preguntamos por qué a la semana siguiente todo está más caro, ¿verdad? Entonces, si estamos creando una demanda artificial por un consumo desmedido o por un acaparamiento, estamos provocando que los precios aumenten. Entonces, el que ya no podía comprar, ahora puede comprar menos. Y el que podía comprar poco, probablemente ahora no pueda comprar porque hemos artificialmente nosotros mismos. Entonces, no nos damos cuenta de que estos no son solamente las grandes empresas, no es que nuestros propios patrones de consumo, de uso, provocan también daño a la actividad económica general y al problema de los demás. Entonces, no se remedia con la solidaridad si del otro lado no se resuelven los problemas estructurales de los que hablábamos la semana pasada, para que mejoren esas condiciones y todo el mundo tenga las mismas posibilidades y oportunidades de desarrollo. Así que cómo uno entra en esa dinámica y en ese ejercicio y hacer posible esto, como tú decías, Lisa, al nivel personal de cada uno, ¿verdad? Y que no termine el pobre siendo el eslogan de la predicación del domingo ni de la campaña política de la semana. El candidato de turno, vamos. Sí. El Papa Juan XXIII, el gran Papa Juan XXIII, el Papa bueno, ahora lo llamamos San Juan XXIII, escribió una gran encíclica que se llamó Paz en la Tierra. Paz en la Tierra. En el 60 aniversario de esa encíclica se habló de retomar las palabras que el Papa expresó en esa encíclica, cuando se cumplieron 60 años de paz en la tierra. Y escribía el Papa bueno, el Papa Juan XXIII. Cito: observamos que el hombre tiene un derecho a la existencia.
tienen derecho a existir. Tienen un derecho a la integridad corporal. Todo el tema de la violencia que afecta a la integridad de la persona no debe ser permitido. Tiene derecho a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida. Y fíjense que la expresión es decoroso nivel de vida. No es nivel de vida, decoroso nivel de vida. Que son principalmente, dijo él, el alimento, el vestido, la vivienda, el descanso. El descanso. Yo cuando leí esto la primera vez dije, el Papa está diciendo que es importante tener políticas que promuevan el descanso de los individuos. El descanso, la asistencia médica y finalmente los servicios indispensables que a cada uno debe prestar el Estado. De lo cual se sigue que el hombre posee también el derecho a la seguridad personal en caso de enfermedad, invalidez, viudedad, vejez, paro y por último cualquier eventualidad que le prive, sin culpa suya, de los medios necesarios para su sustento. Cierro la cita. Pero fíjense el plan de vida que plantea el Papa Juan XXIII de lo que debe de ser las condiciones mínimas esenciales para que un ser humano haga valer sus derechos como ser humano. Y sobre eso y puntos adicionales regresamos porque ya la primera mitad se nos ha ido. Inmediatamente estamos de vuelta con ustedes por aquí, por Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, viernes 15 de marzo del 2024. Continuamos en este análisis de la conferencia que diera hace 2 semanas en la universidad la doctora Linda Colón respecto de su libro y su investigación, que es publicada en un libro, sobre la pobreza en Puerto Rico, la desigualdad estructural que vive el país y las consecuencias que eso tiene. Hablando esta semana, y Leandro, de aquí te pico un poquito, sí. Hablando esta semana con otros colegas en la universidad, comentábamos que una de las cosas que estamos mirando en este momento es cómo la parte macroeconómica, ¿verdad? Desempleo generalizado, tasas de interés, ganancias del mercado de valores, parece estar todo bien estable, pero por el otro lado en lo microeconómico, en lo que nos afecta en el día a día a los individuos, pues las cosas no andan tan bien. La inflación volvió a crecer 2.3% y crece donde no debe crecer, ¿verdad? Los precios están aumentando donde no deben aumentar, que es la canasta de bienes básicos, en los alimentos, en energía, en los costos de utilidades y, por supuesto, la burbuja de vivienda, que era una de las cosas que más comentaba Linda Colón en su presentación. Y a veces eso es un gran choque, ¿verdad? Porque una de las cosas que ha motivado todo lo que ha estado haciendo la Reserva de los Estados Unidos con las tasas de interés es tratando de controlar la inflación. Entonces, ha logrado un boom en la parte macroeconómica, pero que es la que beneficia a los grandes intereses, a las corporaciones, a los ricos, pero sin embargo, en donde está la gente de todos los días, las condiciones siguen empeorando. Entonces, eso que nos planteaba Lisa ahorita también, ¿verdad? De las grandes, o tú ahorita cuando hablabas de las desigualdades, ¿no? Pues cómo esas desigualdades se manifiestan también en la operación diaria del sistema económico. Seguro. No, y para agravar la situación voy a traer unos datos de Puerto Rico, abundando en eso de la inflación reciente. Ayer yo vi un paquete de uvas verdes en $17. Libre y pico. $17. Imagina. Sí. Los salarios no son proporcionados a... no, o sea, no han ido aumentando en proporción al aumento de precios. Ese es otro problema, sí. Abundando y dándole un poco más de datos a esa situación que ustedes traen y a los comentarios que Joribán mencionaba del Papa
Juan 23, ¿era? Juan 23. Sí, en Puerto Rico la pobreza es más marcada en los dos extremos de la pirámide poblacional, en los niños y en los que están donde estamos el 50% de los participantes de este panel, más de 65. En esos dos extremos está concentrada la pobreza principal. Voy a dar algunos datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud en Puerto Rico, un estudio reciente del Instituto de Desarrollo de la Juventud. El 58% de los menores, de los niños, viven bajo el nivel de pobreza. 39% en pobreza extrema. El 47% de las familias con menores y al menos un padre están sin empleo. 41% de las niñas o niños de 3 a 4 años no están matriculados en la escuela. 62% de los menores viven en familias monoparentales. 45% con niños y niñas y jóvenes que están adscritos al programa de asistencia nutricional. 45.7% de los niños viven en hogares considerados liderados por una madre soltera. Y 647,000 menores que viven en zonas de alta pobreza. Así como finalmente 34.8% de abuelos o abuelas que están a cargo de sus nietos y viven con ellos. Y ya entrando en el tema de los abuelos o las abuelas, en el otro extremo de la pirámide poblacional, la situación es crítica también. En Puerto Rico, 38% de la población de más de 60 años vive en estado de pobreza, según datos del 2020. Y esto se agrava porque ustedes saben lo que está pasando con las pensiones. Las pensiones que constituyen cerca de una tercera parte de los ingresos de estas personas. Y esas pensiones han sido reducidas y están siendo amenazadas con tener más reducciones debido a las políticas de la Junta de Control Fiscal para pagar una deuda no auditada. Añadamos a eso el punto que se mencionó al principio, que José trajo a colación, la inflación. La inflación afecta más a los ingresos fijos. O sea, porque eso, por ejemplo, no es lo que ocurre con el Seguro Social. El Seguro Social está vinculado al índice de precios, en lo que se conoce como Cost of Living Adjustment, COLA, que la gente le llama. O sea que si la inflación, el índice de precio aumenta 10%, pues el Seguro Social te lo aumentan 10% para compensar por aumento en precio. Pero todas las demás pensiones que son fijas se afectan dramáticamente con la inflación, lo que va reduciendo el poder adquisitivo de ese dinero que tienen estas personas para subsistir. Y no hablemos de los fondos de programas de asistencia nutricional que son a discreción del Congreso, sin Puerto Rico estar sujeto a los lineamientos de necesidad que esos mismos programas establecen, como planteaba Lisa en su primera intervención. Definitivamente. De manera que la inflación afecta dramáticamente. Y fíjense ustedes lo que se está discutiendo en Puerto Rico ahora. Se espera que si la jueza Taylor Swain apruebe el plan de ajuste de la deuda de la energía eléctrica, la factura de energía eléctrica que nos envía Luma mensualmente va a aumentar dramáticamente, siendo el gasto en energía una alta proporción del gasto de consumo de las familias. Y esto va a acentuar la pobreza, particularmente en esa población de mayor edad. Lisa. El Papa en Hermanos Todos, pues habla, ¿verdad? Siendo tan consistente con lo que nos dijo el presidente en la primera media hora, con ese tema que está tan cercano a su corazón, ¿verdad? El de los pobres, ¿verdad? Y la razón por la cual escogió el nombre de Papa Francisco. Dice que esta caridad, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos. Entonces, el punto 187.
que está detrás de todas las acciones que se realicen a su favor, solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva a percibir la dignidad del otro. Los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en su estilo propio y en su cultura, y por lo tanto verdaderamente integrados en la sociedad. Esa prisa de la que hablaba el Papa en este discurso del año pasado no permite ver a los pobres, los invisibiliza, ¿verdad? Esta mirada es el núcleo del verdadero espíritu de la política. Está hablando del término política en la mejor acepción. Desde allí los caminos que se abren son diferentes a los de un pragmatismo sin alma. Por ejemplo, no se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. No es dar, ¿sí?, una ayuda, que por supuesto hacen falta esas ayudas, sin dar también oportunidades, medios, ¿verdad? Medios que nos dio una lista, ¿verdad? El Papa Juan XXIII, ¿verdad? Y podríamos añadir el medio importante de la educación, la oportunidad de educarse. O sea, que no es solamente tranquilizarlos, ¿verdad?, con esas estrategias de contención. U otros temas más recientes como el agua, el acceso al agua. Electricidad. Qué triste ver cuando detrás, dice el Papa, de supuestas obras altruistas se reduce al otro a la pasividad. Lo que se necesita es que haya diversos cauces de expresión y de participación. La educación está al servicio de ese camino, para que cada ser humano pueda ser artífice de su destino. Aquí muestra su valor el principio de subsidiariedad, inseparable del principio de solidaridad. Claro que hay que ayudar y ser solidarios, pero empoderando también a esos que están en esos extremos, ¿verdad?, del que nos habla el doctor Colón, ¿verdad?, a los niños a través de esos medios de la educación, a los adultos mayores. O sea, que el Estado ayude para que puedan echar hacia adelante, conseguir una forma digna de vivir. En el caso de, pues, tantas veces hemos hablado de estas parejas de jóvenes, ¿verdad?, que se van a Estados Unidos porque aquí no encuentran cómo formar una familia porque no hay trabajo, pues creando esas condiciones para que haya un medio de subsistencia para que entonces puedan vivir ellos y bueno, que vengan nuevos puertorriqueños a nuestra isla, ¿no? Criados, ¿verdad?, nacidos y criados aquí en la isla. Pero de nuevo, mientras los pobres sean un tema simplemente político, pues no se hará otra cosa que instrumentalizarlos. Y tú hablas de darles ayudas para callarlos, peor todavía someterlos a una cultura de mantengo que imposibilite que por ellos mismos puedan salir y moverse y mantenerlos ahí en una espiral de dependencia permanente. Con el tema de los pobres hay un riesgo grande, perdón, que es caer en la retórica. Nos decía San Juan 23 lo siguiente: es una tentación insidiosa la de quedarse en las estadísticas y en los números. Los pobres son personas. Los pobres tienen rostros, tienen historias, tienen corazones y tienen almas. Son hermanos y hermanas con sus cualidades y defectos como todos. Y es importante entrar en una relación personal con cada uno de ellos. Sigue diciendo el Papa. ¿Cómo no llamar la atención además sobre el desorden ético que marca el mundo del trabajo? El desorden ético. El trato deshumano que se reserva a tantos trabajadores y trabajadoras. La retribución no corresponde al trabajo realizado. Lo que se les paga a los empleados no corresponde al trabajo realizado. El flagelo de la precariedad, vivir en condiciones mínimas, que por cierto, esto no es nuevo.
Hay que recordar cómo vivíamos en Puerto Rico en el pasado. Y habíamos superado, y me da la impresión a mí que hemos vuelto a las condiciones del pasado. Las excesivas víctimas de accidentes provocadas a menudo por una mentalidad que prefiere el beneficio inmediato en detrimento de la seguridad. Sigue diciendo, vuelven a la mente las palabras de San Juan Pablo II, y citamos al Papa. El primer fundamento del valor trabajo, el primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo. El hombre está destinado y llamado al trabajo, pero ante todo el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo. Se trabaja para vivir, no se vive para trabajar. Esto lo añado yo por mi cuenta. La realidad es que estamos en un momento crítico en el cual vemos situaciones estructurales que le han quitado la humanidad al ser humano. El ser humano ya no se ve como un ser humano, se ve como un componente de la máquina del trabajo y se olvidó su rostro, su naturaleza, su dignidad y su origen. Por eso no hay que olvidar que detrás de todo lo que la Iglesia enseña sobre la doctrina social es la dignidad la que tiene su fundamento, ¿verdad? ¿Por qué hay una doctrina social en la Iglesia? Pues porque hay que proteger y defender la dignidad humana, es el principio fundamental, ¿verdad? Y por eso es que busca el bien común porque es lo que permite que esa dignidad humana alcance la plenitud de su desarrollo. Entonces, si hay pobreza, si hay exclusión, si hay marginalidad, si hay problemas estructurales que no permiten que eso se dé, pues entonces tenemos un problema de dignidad. Y si tenemos un problema de dignidad, tenemos un problema que entra en la raíz del Evangelio, ¿verdad? Porque pues, el Evangelio es devolverle al ser humano su dignidad original. ¿Cuál? La de ser hijo de Dios con todo lo que eso significa. Y por eso, desde el principio, Dios le dijo al ser humano, ahí está la tierra, trabájala. No destrúyela, no, está a tu servicio, está a tu disposición para ti mismo, ¿verdad? Y todo lo que he hecho, lo he hecho para ti, pero no para ti en singularidad, con exclusividad de nadie, sino para todos en el sentido amplio de la familia humana. Leo. Sí. Nada, mi último comentario sobre este asunto, y la doctora Linda Colón mencionaba en el programa anterior, comentó algo sobre esto, es que pobreza y desarrollo económico son como que las dos caras de la misma moneda, y de la misma forma en que en Puerto Rico en las últimas décadas no se ha atendido correctamente y responsablemente el problema del desarrollo económico por la ausencia de planes de desarrollo de largo plazo. No hay planes de desarrollo de largo plazo. Lo que hay son medidas paliativas, son remiendos. Pues ese mismo enfoque que se ha utilizado para mirar el problema económico del país en términos macroeconómicos, se puede decir que es el mismo asunto o la misma forma en que se ha mirado el tema de la pobreza. O sea, un parcho aquí, otro parcho allá, pero sin políticas y medidas estructurales que atiendan el problema de raíz y nos lleve a otro destino. Lisa. Sí, eso que mencionaba el presidente, de que a veces a través de las estadísticas se objetiviza el ser humano, ¿verdad? Así como se objetiviza a la mujer, pues se objetiviza el ser humano, ¿verdad? Y llegamos a ser pues simplemente un número, ¿verdad? Dentro de las estadísticas. Pues lleva a despersonalizar el tema de la pobreza sin ver esos rostros. Lleva a lo mismo, a incluir como un mero objeto, ¿verdad? El ser humano, pues como un recurso adicional para esa maquinaria que pueda hacer el trabajo, pero sin planes que humanicen
a través de un desarrollo económico real y al servicio del ser humano, de personas singulares, concretas, cada una con su historia, con sus virtudes, con sus vicios, ¿verdad? Con sus dificultades y con sus potencialidades, pues que permitan ver en cada ser humano pues alguien que no es que se merezca, sino que ha nacido con una dignidad que es más grande que cualquiera de estas estadísticas que publican por ahí. A mí me gustaría terminar mi intervención para que los radioescuchas y teleescuchas se lleven 4 preguntas para su reflexión. 4 preguntas, desde ahora hasta el viernes próximo. El libro habla de herencia. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde nos lleva esta herencia de exclusión, desigualdad y pobreza? ¿Hacia dónde nos lleva? Segunda pregunta, ¿cuáles son las raíces? ¿Cuáles son las raíces? Hemos dado algunas pistas sobre eso. Tercero, ¿hay luz al final del túnel? Cuando miramos esto, ¿hay luz al final del túnel o realmente la situación estructural es tan fuerte que realmente no hay luz al final del túnel? Cuarta pregunta, ¿es posible que se pueda revertir esta situación que estamos viviendo? ¿O realmente el daño estructural es de tal naturaleza que es virtualmente imposible revertir la situación? Porque no va a ser posible trabajar con la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, no va a ser posible trabajar con la Junta de Control Fiscal, no va a ser posible trabajar con el tema de la inflación y tendríamos que concluir, no es posible revertir esta situación. Y la última pregunta, que es a manera de resumen de lo planteado en las otras 4, y es una pregunta que yo hago aquí regularmente en este programa. ¿Quiénes son los actores y las instituciones que nos han traído a esta situación hoy? Porque si esos actores y esas instituciones vuelven a estar al mando de la gobernanza, entonces sí te digo yo que no hay luz al final del túnel. Yo añadiría a esas preguntas, ¿quién estaría preparada o autorizada como persona o como institución para desarrollar esos planes de desarrollo económico de los que tanto habla el doctor Colón? Estamos educando personas para que sean capaces de no solamente planificar, sino llevar a cabo ese desarrollo. De hecho, el conversatorio que tuvimos esta semana sobre derecho electoral, extraordinario conversatorio, nos llamó a la atención que el estado de cosas hoy del derecho electoral nos puede llevar a tener un gobierno no legítimo que represente el verdadero interés y la voz del pueblo. Una mayoría de 30 y pico %, ¿verdad? No, Richard, el licenciado Dr. Richard usaba una expresión al final, varias veces en su conferencia, y la volvió a reiterar al final, que para mí es la más preocupante de todas. Cuando alguien tiene que hacerse la pregunta de si a pesar de la ley podemos tener un resultado justo y adecuado, tenemos un problema serio. Porque si la ley se supone que sea la que garantice el resultado justo y adecuado, y la pregunta que hay que hacerse es si a pesar de ella podemos tener un resultado justo y adecuado, pues tenemos un serio problema de legitimación, no solamente del resultado, sino del andamiaje mismo sobre el cual ese resultado se establece. Entonces, eso es un cuestionamiento moral, no solamente jurídico, es un cuestionamiento moral extremadamente serio. Hace un programa anterior, aquí se planteó el tema de las personas que aceptan los cargos sin tener las cualificaciones. Y se planteó que era un asunto de corrupción, un asunto moral. Pues próximamente aquellas personas que leen El Visitante van a ver una columna que envié y probablemente quizás puede que esté en el Nuevo Día también, donde planteo, a raíz de lo que se planteó en este programa, que aceptar un cargo público o privado para el cual no se tienen las cualificaciones es un acto de corrupción y es un acto inmoral. Y de nuevo,
y particularmente cuando de por medio está el que el pueblo tenga la posibilidad de elegir entre esos criterios, pues ¿dónde lo exigimos? Claro. ¿Dónde lo exigimos? De cara a las primarias que ya están sorteadas las posiciones, ¿verdad? Ya están hechos los sorteos, ya en todos los sitios donde hay primarias ya se sabe en qué orden van los candidatos. Pues, hemos empezado a hacer ese ejercicio de valoración. Que es un dilema ético. Que es un dilema ético, sí. es un dilema ético, es un dilema cívico, y entonces, ¿qué pongo por encima como criterio? ¿Verdad? Si son los principios cívicos, morales y éticos los que van a guiar mis decisiones políticas, o son mis preferencias políticas las que van a condicionar mis criterios éticos, morales y cívicos. Y que mi voto puede condenar a personas a vivir con un gobierno que realmente sea funesto. Lo que se necesita es uno para ganar. Claro. Y yo anticipaba a Rachel, ¿verdad? Pues posible que tengamos un resultado electoral Sí. donde el que gane esté más cerca del 30% de lo que Sí. estuvimos en las elecciones pasadas, donde estábamos en el 33,5%. Sí. Y eso Significa que un 70% de la población no quiera el que estaba de salió acuerdo, electo, ¿verdad? sí. Lo cual trae esos Hay un issues problema de legitimidad. y de representatividad pública, ¿verdad? De lo que pretende ser el proceso democrático. Y de nuevo, no podemos separar una cosa de la otra. No podemos separar una cosa de la otra. La realidad socioeconómica está condicionada por la realidad política. Y los intereses detrás de esa realidad política que están condicionados a su vez por las ideologías en el tema del estatus, con todos los efectos que tienen en cuanto a las ayudas, las desigualdades de las ayudas, pero por el otro lado también a generar necesidades a cambio de esas ayudas. Y entonces vamos generando más pobreza, porque más pobreza, más chavos nos llegan del bolsillo del otro lado. Y más dependencia generamos. Entonces, lo que creamos es una pobreza para justificar que sea de esa manera. Yo he escuchado personas en Puerto Rico decir que los desastres naturales lo que han hecho es traernos dinero y que por lo tanto han abonado la economía del país. Yo lo he escuchado aquí en Puerto Rico, y lo he leído en la prensa, en la radio, en la televisión. ¿Qué manera de hacer un acercamiento a la situación de los pobres? Sí, sí. Cuando la dependencia viaja por el DNA de las personas, pues pasa eso. Eso es así. Sí. Bendito sea el huracán que me trajo los chavos de FEMA. Exactamente. Sí. Pero no nos da tiempo para más y no saquemos ese tema, porque entonces hierven otras realidades. No, hombre, imagínate. No da tiempo para más, pero lo exhortamos y los invitamos a todos a acompañarnos nuevamente la semana que viene por aquí, por Actualidad Pública. Les deseamos a todos un bonito fin de semana. Nos vamos acercando ya cada vez más a la celebración de la Pascua y los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Sigamos avanzando nosotros también en ese proceso, que no olvidemos que es un proceso de liberación, un proceso que viene a sacarnos de la verdadera pobreza humana, que es la pobreza del pecado y de la distancia con Dios. Para superar esa, en las otras realidades también tenemos que acercarnos a Él y tenerlo presente en todo lo que hacemos. Será hasta la semana que viene, donde nos volvamos a encontrar por aquí, por Actualidad Pública. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.